Recordemos que la función phi de Euler lo que hace es contar, ¿vale? Phi de un número n es la cantidad de números naturales menores o iguales que n que son coprimos con n. Es decir, phi de n cuenta cuántos números naturales hasta n son coprimos con n. En un vídeo anterior vimos cómo demostrar la igualdad de este teorema utilizando la teoría de grupos cíclicos. Aquí vamos a dar una demostración elemental, utilizando simplemente teoría de números elemental, que, bueno, es discutible si es más sencilla o más complicada que la demostración que utiliza la teoría de grupos cíclicos. Posiblemente sea un poco más sencilla, pero también un poco más difícil de entender de dónde sale, que es lo que suele suceder muchas veces en las demostraciones elementales de teoría de números. Vale, la función de Euler, además de en teoría de grupos, se utiliza con frecuencia en teoría de números. Es una de las funciones importantes de la teoría de números. Bien, vamos a mostrar el resultado. Sea S simplemente el conjunto de los n primeros números naturales. Y sea A de D el conjunto de los números naturales menores o iguales que D, menores o iguales que n, tales que su máximo común divisor con n es igual a este número D. De forma que se tiene que S es la unión disjunta de estos subconjuntos A de D. Es decir, dado cualquier número entre 1 y n, su máximo común divisor con n será un cierto número natural D. Vale, y de hecho, esto es una unión disjunta donde D podemos tomarlo recorriendo los divisores de n, ya que si D no divide a n, A de D será el conjunto vacío. Vale, y ahora sea f de D el cardinal de A de D. Vale, entonces la igualdad S igual a esta unión disjunta de los A de D implica que n, que es el cardinal de S, es la suma de los f de D, donde D divide a n. Bien, ahora, un número k menor o igual que n está en A de D, por definición, si solo si su máximo común divisor con n es igual a D. ¿Y esto cuándo sucede? Esto sucede precisamente si solo si el máximo común divisor de k entre D y n entre D es igual a 1. Es decir, dos números tienen un cierto máximo común divisor D si solo si al dividir por ese máximo común divisor son coprimos. ¿Eso qué significa? Por tanto, f de D, que está definido como el cardinal de A de D, es igual a el cardinal de el conjunto de los q's menores o iguales que n entre D tales que
máximo común divisor de Q y N entre D es igual a 1. Vale, esta última igualdad, ¿por qué es? Vamos a ver por qué es esta última igualdad. El cardinal de ADD es el cardinal de los Ks que están en ADD. K está en ADD si solo si sucede esto. Vale, entonces que K esté en ADD y K, ¿vale? A ver. Voy a intentar explicar esta última igualdad que he puesto aquí. La razón de esta igualdad es la siguiente. K está en ADD si solo si K es menor o igual que N y el máximo común divisor de K y N es igual a C. ¿Vale? Vale, entonces, por este sí solo sí que tenemos aquí, estas dos afirmaciones son equivalentes a que K entre D, que lo llamo Q, es menor o igual que N entre D, y que K entre D, es decir, Q y N entre D, es igual a 1. Es decir, hay una correspondencia biyectiva entre los números menores o iguales que N, cuyo máximo común divisor con N es D, y los números menores o iguales que N entre D, cuyo máximo común divisor con N entre D es 1. Y ahora, ¿cuál es el cardinal de este conjunto? Pues el cardinal de este conjunto, por definición de la función phi de Euler, es phi de N entre D. Ahora, ¿esto qué significa? Esto significa que f de D es phi de N entre D. Y ahora podemos venirnos aquí. Y tenemos que la suma cuando D divide N de f de D es la suma cuando D divide a N de f de D es phi de N entre D. Ahora, ¿vale? En el enunciado tenemos la suma cuando D divide a N de phi de D. Pero cuando D divide a N, el conjunto de enteros D es el mismo que en el conjunto de enteros cuando D de enteros N entre D. Es decir, esto es la suma de phi de D, donde D divide a N. Y esto demuestra el teorema.